¿Aló? ¿Todos me oyen? Sí, señor profe. Sí, Bueno, profe. buenas tardes a todos. Por ¿Cómo favor, está? los que puedan habilitar su cámara, la habilitan para que nos veamos las caritas un momentico, por favor. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, gracias. Giovanni, Edgar, hola Carlos. Ya voy, profe. Lo que pasa es que estoy en el celular y no me ¿Qué tal, da profe? ¿Cómo como la... está? Bien. Hola Dana, ¿cómo estás? Jimmy, Arturo, John Alejandro, ¿no pueden activar la cámara, porfa? Para que se vean todos, para que se saluden. ¿Qué tal, profe y muchachos? Buenas tardes. Hola, Hola, Giovanni. ¿qué más Arturo? Para que se saluden ustedes, que se vean que estamos bien. Ah, bueno, muchachos, ya los pueden desconectar. Bueno, muchachos, dos cositas primero. Yo les envié un artículo sobre WordCover para que lo tengan en su bibliografía. Ahí está explicado paso a paso cómo se hace un WordCover por si quieren profundizar más en el tema. Bueno, Vale, profe, gracias. y les envié un articulito por WhatsApp de energías renovables. ¿Alguno lo pudo leer? Profe, pues yo lo leí, pero creo que ya había hablado de eso en la otra clase. No, pero tranquilo, háblalo aquí en esta de acá. Pues el artículo prácticamente trata sobre eh, la incursión de los países de Medio Oriente que están haciendo hacia el área de las energías renovables, específicamente en la solar y la eólica, porque pues desde hace tiempo están planeando dejar de ser tan dependientes de, del, del área de los hidrocarburos, tan dependientes del petróleo. Y ya es prácticamente eso. O sea, el artículo de hecho es muy corto, Sí. pero pues ahora habla simplemente sobre lo que quieren hacer los países del Medio Oriente para poder comenzar a invertir en energías renovables, ya que pues el precio que tienen ahora, pues ahí en el artículo lo dicen, es como, si no estoy mal, una décima parte de lo que era hace 10 años. Sí. ¿Alguien más lo leyó? Sí, yo, profe. ¿Qué opina Carlos del artículo? Pues, a ver, profe, de todas formas es importante que pues todos los países que pues son dependientes del petróleo, pues de todas maneras se inmersen en las energías renovables, ¿no? Digamos que vayan tomando parte de, pues, de las energías renovables como tal. Claro, eso me parece muy bien. Ahí lo importante es que esas energías renovables es solo para corriente eléctrica, no para energía eléctrica, no, esas energías no van a cambiar el petróleo de todos los derivados que tenemos y que usamos diariamente del petróleo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, entonces vamos a hacer el quiz. Tenemos faltando un cuarto para las 7. Ya se los voy a enviar. El quiz es sobre retiro de CO2 y H2S para que bajen la presentación.
Entonces ya se los envié. Entonces tenemos hasta faltando un cuarto para las 7. Hola Edison, ¿cómo estás? La profe, buenas noches. Y les envié el quiz, Edison. Eh, ah, sí, me acaba de llegar. Listo. Está faltando un cuarto para las 7. Ya lo comienzo a hacer. ¿Quién me puede hacer el favor de enviarle la presentación a John que no puede entrar a aulas virtuales? A John Alejandro Rubiano. ¿Sí? ¿Alguno lo puede enviar? Eh, eh, Alejandro, escríbame y yo se la envío. Es que no tengo su número. Vale, gracias. No, ya dan a mí, Vale. por favor. Gracias.
Profe, tengo una pregunta. Dime. En la pregunta 7 dice, el gas carbónico es combustible y por eso disminuye el poder calorífico del gas. Ahí es, o sea, hay que tener en cuenta que dice, el gas carbónico es combustible porque pues o sea, según yo, el gas carbónico no es combustible, según la presentación. Esa es la pregunta. Ah, ok. Hola, David.
Hola, Ley. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ahí les envié el quiz Sí, lo acabo de ver, profe. para que lo contestes.
John, ¿cómo estás? ¿Qué te sucedió que te saliste de la charla? En 10 minuticos empezamos. Hola Fabio. Hola, profe. Buenas tardes. Qué pena la demora que estaba fuera de la casa. ¿Cómo está? Bien, ahí les envío un quiz. Tienen media hora para resolverlo. Bueno, Listo, profe. Ya me pongo en eso. Gracias.
¿Me envían el quiz, por favor? Profe, yo ya lo envié, ¿me podrías confirmar? Sí, ya llegó. Vale, profe, gracias. Edison, David. Profe, ¿me escucha? Profe, ya me falta una, ya la termino de resolver y la envío. Bueno, entonces mientras tanto vamos a avanzar. Hoy vamos a mirar lo que es desulfuración del gas natural. Vamos a ver qué vamos a mirar. Entonces, vamos a mirar lo que es el principio de la desulfuración. Vamos a ver todos los procesos clavos que son. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Sí? Es que en la novena pregunta tengo una duda, profe. Nos pregunta que cuál es la norma de calidad, Sí. pero respecto a la cantidad, o sea, está preguntando, ¿es la norma o la cantidad mínima la cantidad máxima de H2S y CO2 que puede llevar el gas? La cantidad máxima. ¿A las cantidades? Sí, las cantidades. Ok, gracias. Entonces vamos a mirar el proceso Claus, que son diferentes procesos que son los que me permiten retirar el sulfuro y volverlo sulfuro sólido. Vamos a mirar el proceso de dirbotol y la hidrosulfuración. Y al final, procesos de oxidación del H2S a SO2 con posterior absorción y reacción. Esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, desulfuración del gas natural. Principio. Aquí podemos observar que el gas natural agrio entra a la planta de tratamiento. También puede entrar gas de refinería agrio. Entra a la planta de endulzamiento de H2S. Tenemos la recuperación de azufre de la planta que se llama SRU y el tratamiento de gas de cola. Entonces aquí podemos observar que tenemos que tener una planta de recuperación de azufre que se llama SRU. La eliminación de azufre presente en el gas natural se hace mediante una columna de absorción con metildieetilamina, realizando una captura selectiva del sulfuro de hidrógeno, que fue lo que vimos la clase pasada. La regeneración de la solución de metildieetilamina se realiza aproximadamente a una temperatura de 212 grados Fahrenheit. Como el H2S es un gas altamente tóxico y de difícil manejo, es preferiblemente convertirlo a azufre elemental. Entonces lo tenemos que convertir a azufre elemental. Esto se hace en la unidad recuperadora de azufre.
Esta unidad recuperadora de azufre se transforma el 90 al 97% del H2S en azufre sólido o en azufre líquido. El gas de cola al salir de la unidad de limpieza debe contener solo entre el 1 y el 0.3% de H2S removido. En la unidad de incineración, mediante la combustión del H2S es convertido a sulfuro de oxígeno, un gas que es menos contaminante que el H2S. Esto sería un compuesto sulfuroso que es mucho menos contaminante que el H2S. Dependiendo de la concentración de sulfuro de hidrógeno en el gas ácido alimentado a las unidades, el número de etapas catalíticas y la calidad del catalizador utilizado puede obtenerse eficiencias de conversión de azufre hasta un 98%. La hidrodesulfuración practicada en la actualidad con naftas y destilados livianos es una primera realización del conjunto de procesos de tratamiento con hidrógeno aplicables a cualquier fracción de petróleo. Entonces, un proceso para retirar el H2S y volver el sulfuro sólido es haciendo la hidrodesulfuración del gas natural. ¿Qué catalizadores tenemos para remoción de azufre? Tenemos la bauxita, que es de bajo costo y fueron los primeros en emplearse, son de bajo costo. La alúmina, que es de macroporos, bajo Na2O y mínima sulfatación. Entonces tenemos la bauxita y la alúmina como catalizadores de las reacciones. ¿Qué problemas operacionales podemos tener en estas plantas de sulfuro con los hidrocarburos? Reacciones parásitas, formación de residuos de carbón, dilución y afecta la calidad del azufre. Los problemas operacionales pueden ser sulfatación o condensación del azufre. La sulfatación viene dada por esta ecuación, que es 2 veces el NH3 más 5 medios de O2 me da 2NO más 3 aguas. La reacción es una reacción parásita y proporción de la formación de CO3, la sulfatación, la corrosión y el depósito de sales. Y la condensación de azufre bloquea los poros del catalizador y hace taponamientos en el catalizador. Y tenemos el principio los reactores Claus, que son los reactores que van a generar una reacción que me va a retirar el sulfuro y me va a convertir en sulfuro sólido. Entonces por acá entra el gas ácido, entra un horno estequiométrico, acá tenemos los condensadores y entra los reactores donde vamos a hacer la ecuación de Claus, la reacción de Claus. Al final esto lleva a una piscina de azufre líquido, donde se va a almacenar el azufre líquido. Aquí tenemos el almacenamiento del azufre. Como pueden ver es de color amarillo. Aquí tenemos más almacenamiento de azufre. Y vamos a ver cuál es el proceso Claus para la producción de azufre sólido. Entonces, para la recuperación de azufre se debe eliminar el sulfuro de hidrógeno de los gases ácidos y las corrientes de hidrocarburos. El proceso Claus convierte el sulfuro de hidrógeno, el H2S, lo convierte en azufre elemental mediante reacciones térmicas catalíticas. Entonces son diferentes tipos de reacciones los que vamos a tener en el proceso Claus. La reacción química de conversión directa que ocurre en este proceso se basa en la reacción entre el sulfuro de hidrógeno, el H2S, y el dióxido de azufre, formando azufre elemental. La reacción es exotérmica y se efectúa con ayuda de catalizadores como la alúmina, tales como las bauxitas, las alúminas y aluminosilicatos.
Esos serían los 3 catalizadores que podemos usar en esta reacción de Claus. Y exotérmica es que produce calor. Esta es la reacción de Claus. 2 veces el ácido sulfídrico, el H2S, más SO2, me va a dar 3 veces el sulfuro, más 2 moléculas de agua. Esta es la reacción. La ecuación general es esta. 2H2S más O2 me da 2 veces sulfuro más agua. Unas reacciones secundarias que ocurren con el proceso Claus son la formación de gas hidrógeno, que va a ser igual al H2 sulfídrico, nos va a dar sulfuro y nos va a dar hidrógeno. Esto es para una entalpía mayor de 0. Y el metano, aquí sería el butano, CH4, más agua, nos da CO2 más hidrógeno. La otra reacción es la formación de sulfuro de carbonilo, que sería H2S más CO2, me da S, sulfuro de carbonilo más agua. Sulfuro de carbonilo más agua. Y la formación de disulfuro de carbono es CH4 más 2 veces el sulfuro, me va a dar disulfuro de carbono más 2 veces H2S. Esas serían las reacciones secundarias que tendríamos en la reacción Claus. Aquí tenemos un proceso de reacción Claus. Acá tengo la etapa térmica de la reacción. Aquí están las reacciones que se van a formar para formar el azufre. Acá tengo las etapas catalíticas, que es con la lúmina o con la bauxita. Acá tengo el incinerador y acá tengo los gases de chimenea. En cada proceso voy a tener un porcentaje de azufre. Entonces acá el rendimiento en el proceso térmico es del 60%. Ya en el proceso catalítico tendríamos un 25%. Y en el proceso de combustión del incinerador tendríamos un 7%. En total estaríamos retirando el 85 más 7, el 92% de azufre sólido lo estaríamos retirando con estas ecuaciones. Entonces, el proceso de recuperación de azufre con el proceso Claus puede recuperar hasta el 99% del azufre. Entonces, casi el 100% de recuperación. La incineración del gas de cola usualmente es seguida con un proceso Claus para oxidar todos los componentes de azufre remanentes antes de su descarga final a la atmósfera. ¿Qué es el gas de cola? El gas de cola es el gas que tiene un alto contenido de componentes ácidos y que se retira de la torre de enfriamiento de una planta de endulzamiento. Por lo general, este gas está conformado por sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. La composición típica del gas de cola o de salida de la unidad de recuperación de azufre hacia la unidad de tratamiento de gas de cola es la siguiente: 2% de H2S, 1% de sulfuro de oxígeno y aproximadamente 600 partes de COS y CS2, sulfuros de carbono. El proceso Claus está constituido por 2 secciones, la sección térmica y la sección catalítica. En la sección térmica, que posee un quemador con una cámara de combustión, 1/3 del H2S, presente en la corriente ácida combustiona en forma controlada con aire, produciéndose la siguiente reacción: H2S más 3 medios de moléculas de aire
me va a dar SO2 más agua. Y acordémonos que el SO2 es menos contaminante que el H2S. Esta reacción es altamente exotérmica, o sea que produce mucho calor y se logran temperaturas del orden de los 1200 grados centígrados. Entonces es una reacción bien caliente. Luego en el horno de reacción, el H2S restante reacciona con el SO2 de acuerdo a la reacción de equilibrio de Claus. Entonces el H2S que nos hizo falta reaccionar, reacciona con el SO2, nos forma agua y nos forma el azufre sólido o líquido que vamos a tener ya separado de la reacción. La sección catalítica se continúa la reacción de Claus a menor temperatura con ayuda de un catalizador de alumina. La conversión aumenta al reducirse la temperatura. Normalmente la temperatura de entrada de los gases del lecho catalítico es del orden de los 200 a los 230 grados centígrados. Y observemos a cuánto es la reacción exotérmica, a 1200 grados centígrados, estamos súper calientes. La sección catalítica consta normalmente de 2 o 3 etapas. Aquí tenemos el proceso Claus, un esquema del proceso Claus. Acá vemos que todos estos procesos van a producir sulfuro. Aquí tenemos las dos secciones con la sección catalítica y la sección térmica y la sección catalítica. La sección térmica y la sección catalítica. Esta será la sección catalítica. Esta será la sección térmica. Hay una reacción que se llama la reacción de Claus extendida en lecho sólido, que es por debajo del punto de rocío. Entonces, 2 veces el H2S más el SO2 nos da 3 sulfuros más 2 aguas. El azufre producido en esta reacción es removido por condensación del catalizador. El catalizador ya sabemos que puede ser bauxita o puede ser aluminio. La depositación de azufre ocurre en los poros del catalizador, o sea, de la alumina y de la bauxita. Por lo tanto, el flujo a través del lecho catalizador no se obstruye y no se incrementa la caída de presión. El catalizador de alumina tiene una gran macroporosidad, como lo hemos visto, el cual ha sido desarrollado para aumentar los tiempos en los ciclos de absorción. Las versiones de los procesos que trabajan por debajo del punto de rocío, acordémonos que es el punto de rocío, que es cuando se forman los condensados, se construye con un simple soplador de gas de regeneración para circular el gas caliente sobre el lecho cargado de azufre. Las válvulas y el soplador de gas se regeneran presentes grandes problemas de mantenimiento debido a la corrosión por condensación. Entonces acá podemos tener problemas de corrosión en este sistema de reacción de Claus extendida. Los gases de venteo del incinerador típicamente contienen entre 1000 y 2000 partes por millón de SO2. Recordemos que el SO2 es un elemento ya menos contaminante que el H2S. Y este SO2 va a reaccionar con el oxígeno para formarnos el azufre sólido. Hay una reacción de Claus extendida catalizada en fase líquida. El proceso se llama ASR sulfoside, que es de la Alberta Sulfur Research. Emplea un sulfóxido orgánico como líquido catalizador para llevar a cabo la reacción de Claus. Entonces utiliza un sulfóxido orgánico como catalizador. Y es líquido. Una de las características más importantes de este proceso es la
capacidad de convertir el sulfuro de carbonilo, el COS, y sulfuros de carbono, CS2, en azufre, operando a temperatura ambiente. Entonces acá no necesitamos una reacción exotérmica, ya que el catalizador de fase líquida nos va a operar a temperatura ambiente. Proceso Cold Bed Absorption o proceso CBA. Este proceso de absorción de lecho frío lo patentó Amoco. Es una extensión del proceso de reacción de Claus a baja temperatura de 127 y 148 grados centígrados. Aquí el azufre líquido producido por la reacción de Claus a baja temperatura condensa el catalizador, el cual eventualmente se carga de azufre perdiendo su actividad como catalizador. El lecho del catalizador, para ser regenerado, sale del servicio y por intermedio de un juego de válvulas de lecho es regenerado calentándolo con gas que proviene de los vaporizadores de azufre. El azufre vaporizado es removido de los condensadores. Una variación de este proceso utiliza los gases calientes del primer reactor para regenerar el lecho del segundo reactor. Entonces acá también hay proceso de regeneración del lecho sólido. Aquí tenemos el proceso CBA. También tenemos nuestra zona catalítica y donde vamos a producir el sulfuro. En esta zona producimos los sulfuros que son en forma líquida. Hay un proceso que se llama el proceso sulfrín, que es básicamente llevado a cabo por la reacción de Claus entre el H2S y el SO2 a bajas temperaturas, del rango de 260 grados Fahrenheit a 320 grados Fahrenheit. El proceso original empleaba carbón vegetal activado como medio catalítico absorbente, pero este requería altas temperaturas, 500 grados centígrados, para la regeneración usando nitrógeno. La versión actual de este proceso emplea alúmina como catalizador, con lo cual se requieren dos etapas de catalizador. El proceso actual de sulfrín es uso del gas de regeneración contenido en el vapor de agua para rehidratar la alúmina durante el enfriamiento. Entonces, el gas de regeneración que trae el vapor de agua se puede rehidratar y me rehidrata la alúmina durante el enfriamiento. La inyección de gas al final de cada una de las regeneraciones para remover los sulfatos del catalizador. Las ventajas de la alúmina son de bajo costo, de mejor conversión en las reacciones, menores costos de capital por las temperaturas más bajas que son requeridas para la regeneración. Entonces necesitamos menos calor, el cual permite el uso del acero carbono como material en vez de acero inoxidable. La operación es mucho más sencilla que con los otros procesos que hemos visto. Aquí tenemos el proceso sulfutrin. Tenemos las zonas de catalización. Aquí están los catalizadores. Tenemos la zona de regeneración y la zona de absorción de los catalizadores. Tenemos un calentador. Y en la parte inferior nos va a salir el azufre sólido. Otro proceso que es el Maximum Claus Recovery Concept, que es el MCRC, que ha sido aplicado en más de 16 plantas en combinaciones Claus MCRC con capacidades entre 13 y 500 toneladas día. Entonces esta es una mezcla entre el proceso Claus normal
y un proceso que se llama el Maximum Cloud Recovery Concept, el MCRC. La versión de 3 y 4 convertidores puede lograr una recuperación de azufre entre el 99.3 y el 99.5%. Los costos para plantas de 3 y 4 convertidores son 7 y 23 más que los costos asociados a una planta Klaus convencional de 3 convertidores. Son convertidores de azufre, ¿no? Tengo el proceso Klaus-Paul 300, que es la disolución de la corriente de gas ácido en un solvente. Aquí es en un solvente que contiene un catalizador que forma un complejo activado con el H2S y el SO2. La adición de este proceso a una unidad Klaus se alcanza a conversiones por encima del 99% de azufre. O sea, adiciono el proceso con solvente a la reacción de Klaus y me va a mejorar en la recuperación de azufre. Aquí tenemos un videito, vamos a verlo. Pues vamos a ver el video. El azufre se encuentra en la naturaleza en muy variadas formas. Entre ellas también viene con el petróleo. En el petróleo que procesamos aquí en Petronor, independientemente de su origen, siempre hay azufre. Y una vez destilado, este azufre se reparte entre las diferentes corrientes que sacamos del petróleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros a continuación? Tenemos que tratar esas corrientes en unidades como la que tengo aquí detrás, que es una unidad de desulfuración, y a cada una de las corrientes que luego va a formar parte de los gasóleos y de las gasolinas, tenemos que quitarle ese azufre. ¿Y para qué necesitamos combustibles limpios? Es decir, ¿por qué el gasoil y la gasolina tienen que estar libres de azufre? Bueno, hay dos motivos principales para ello. Uno está relacionado con el medio ambiente. Es decir, si retiramos el azufre de los combustibles, cuando estos se queman en el motor de los coches o en donde fuera, contaminan mucho menos. La segunda razón es que los motores modernos, los motores eficientes que hay hoy en día, tanto de gasolina como de gasoil, requieren el uso de catalizadores y otros componentes en los mismos. Y para ello es fundamental que el azufre esté fuera de los combustibles, porque el azufre es un veneno para esos catalizadores. Bueno, hasta aquí hemos hablado mucho del azufre, pero no hemos llegado a verlo. Bueno, pues esto es el azufre. El azufre es sólido, como veis. Se trata de un producto sólido, amarillo, duro, probablemente muy conocido para muchos de vosotros. Imaginaros que si no retirábamos este azufre de los combustibles, este fuera quemado y fuera a la atmósfera, pues produciría mucha contaminación y el principal efecto sería el de la lluvia ácida. Por otro lado, el azufre tiene muchas aplicaciones. Tiene una química muy variada, se utiliza para fabricar ácido sulfúrico, tiene muchos usos en agricultura, como fertilizante e incluso en medicina.
Entonces ahí estábamos mirando cómo se produce el azufre en una planta de refinación. ¿Les quedó claro lo del azufre ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Entonces tenemos un proceso que es el proceso Kilbotol. Este proceso emplea una solución acuosa de dietanolamina al 20 o 30% en porcentaje en peso que extrae el H2S y los mercaptanos ligeros, siendo susceptible a ser regenerada por simple calentamiento. Para esta reacción se utilizan asimismo fosfatos, fenolatos, carbonatos y óxido de hierro. La hidrodesulfuración. Pues son tratamientos con hidrógeno, que estos procesos trabajan a temperaturas entre 662 y 752 grados Fahrenheit, bajo presiones de 368 a 590 psi, en presencia de los siguientes catalizadores: cobalto molibdeno, generando una hidrogenación suave y selectiva. Entonces estos serían los tratamientos con hidrógeno. El azufre es liberado bajo forma de ácido sulfídrico, mientras que la parte hidrocarbonada de la molécula se hidrogena. Este craqueo hidrogenante produce algunas moléculas ligeras contaminadas con H2S, siendo su recuperación muy factible. Aquí tenemos una planta de hidrodesulfuración. Tenemos nuestro torre contactora de amina, rica en amina, para retirar el H2S. Y aquí tenemos el proceso de hidrogenación, el cual vamos a tener el producto desulfurizado, o vamos a tener el azufre. Procesos de oxidación del H2S a CO2 con posterior absorción y reacción. Entonces tenemos el proceso Wellman-Lord, proceso diseñado para disminuir la concentración de CO2 en la corriente de gas por debajo de los 200 partes por millón. La absorción es lograda a través del uso de una solución de sulfito de sodio. Entonces acá usamos una solución de sulfito de sodio para poder hacer la absorción del azufre. La primera etapa, el SO2 y el sulfito de sodio reaccionan para formar bisulfito de sodio según la siguiente ecuación. Entonces, el SO2 con el sulfito de sodio, Na2CO3, y más agua, porque es en solución, me da 2 veces NaHSO. Esta reacción es revertida aplicando calor en la sección de regeneración, donde el SO2 cambia de estado gaseoso. La temperatura de regeneración es aproximadamente 120 grados Fahrenheit y trabaja mejor a concentraciones de bisulfito y presiones parciales de SO2 altas. Tratamiento del gas de salida Claus-Scott. Es uno de los procesos más ampliamente empleados para la limpieza de gas de cola. Las unidades Scott varían en tamaño desde 4 toneladas día hasta por encima de las 2.100 toneladas por día. Tiene muy buena capacidad. Los beneficios del proceso Scott son: es fácil de adaptar a la unidad Claus ya existente, entonces lo puedo combinar con una unidad Claus. Emplea equipos y tecnología muy familiares en los procesos, o sea, son equipos sencillos.
fácil y flexible a nivel operacional y elimina la contaminación del agua y del aire. El proceso SCOT involucra 3 etapas: el calentamiento y reducción, un enfriamiento súbito y la absorción de H2S, despojamiento y reciclo. El alto grado de remoción de compuestos de azufre en un rango amplio de condiciones de operación y es considerado uno de los procesos más flexibles. Aquí tenemos el proceso Klaus-Scott. Aquí tenemos la unidad recuperadora de azufre de Klaus. Acá se va a hacer la reacción del azufre y nos va a producir azufre líquido. Esto nos genera un gas de cola de la reacción de Klaus que entra al reactor Scott y al contactor Scott para producir azufre líquido. Y el gas de cola sale al incinerador de mercurio, donde vamos a obtener gas mercurio y gas combustible. Entonces, con este proceso yo lo que obtengo es azufre líquido. Este proceso es capaz de remover el 99.9% de azufre de la corriente de gas ácido, que es un buen proceso, dejando menos de 250 partes por millón de azufre en el gas de cola de la unidad. ¿Cuáles son las etapas que tiene este proceso del sulfur removal? Hidrogenación de componentes de azufre a H2S en un reactor de lecho catalizado que se llama cobalto molibdeno el catalizador. Enfriamiento de los gases provenientes del reactor. Conversión del H2S en gas de cola a azufre elemental. Y este proceso tiene las siguientes ventajas. Remueve el COS a partir de 100 partes por millón, generalmente aceptado por las autoridades cuando los requerimientos de emisión de los gases son muy rigurosos, con alto control ambiental. Y en las desventajas están: produce azufre de muy baja calidad, los reactivos de la unidad Strefford contienen vanadio y pueden causar problemas en la disposición de desechos, altos costos de operación y mantenimiento, y la unidad Strefford puede presentar problemas de operación. Tenemos el proceso Mobile Direct Oxidation Process, que es el MODOP. Presenta características muy similares al proceso Scott con algunos rearreglos. La recuperación de la unidad Klaus más el MODOP está en el rango del 99.5%. Como hemos visto, siempre se usan dos unidades, la unidad Klaus más un proceso adicional para poderlo convertir totalmente el H2S en azufre líquido o en azufre sólido. El proceso consiste en las siguientes etapas del proceso MODOP. Hidrogenación de los compuestos de azufre sobre catalizadores de níquel molibdeno o de cobalto molibdeno a 500 y 626 grados Fahrenheit. Remoción del vapor de agua en un sistema de enfriamiento y uno de dos reactores de oxidación directa de H2S. Entonces la reacción es H2S más aire, me produce sulfuro sólido o líquido más agua. Sobre un catalizador que contiene titanio, óxido de titanio a 340 a 390 grados Fahrenheit y una velocidad espacial de 1500 horas. La condensación del azufre en condensadores operando cercano al punto de congelamiento del azufre, que es 250 grados Fahrenheit. Entonces ahí hemos visto todos los procesos de desulfuración. Básicamente entonces tenemos como principal proceso el proceso Klaus, y adicionalmente hay unos procesos que vimos del punto de rocío, el de líquidos, el de solventes,
el de catalizadores que se le unen al proceso Claus para proveer que la remoción de H2S sea en un porcentaje mayor la producción de ácido del sulfuro líquido o del sulfuro sólido. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar ahí.